Buenas tardes. Buenas tardes. Para el día de hoy me presento, mi nombre es Felipe, el de mi compañero Sergio, y el día de hoy vamos a desarrollar el tema que es metodología para desarrollar una base de datos en dos etapas, la planeación y el análisis. Para empezar con esto vamos a empezar con los objetivos, que son brindar la información adecuada para comprender los temas de planeación y de análisis en una base de datos, realizar ejemplos acordes con los temas vistos e información verídica para la exposición. La introducción se basa aquí con el auge de los sistemas informáticos en las empresas y en el mundo. Las bases de datos cada vez son más requeridas, puesto que por eso necesitamos implementar una base de datos concorde, ¿sí se dice? Sí, con la expansión del sistema informático. Dos etapas de estas son la planeación y el análisis. Entonces vamos a empezar con la planeación. Para planificar una base de datos tiene unos ciertos beneficios a la hora de llevar a cabo este diseño, ¿sí? Y este diseño favorece la introducción y la recuperación de los datos consistentes y reduce como esa existencia de datos duplicados que van a haber en nuestro sistema de base de datos, ¿sí? Las tablas de una base de datos deben ser relacionadas funcionalmente de forma conjunta para garantizar que esa base de datos funcione correctamente, ¿sí? Y que cumpla como su papel necesario y su enfoque principal al papel que tiene esta base de datos. Tenemos que nosotros para planificar una base de datos se recomienda seguir una serie como de pasos, ¿sí? Como unos tips para llevar a cabo esta labor. El primero es determinar la finalidad de la base de datos o el problema que se desea solucionar. Por ejemplo, para guardar una lista de clientes, para administrar mi inventario o para clasificar mis alumnos, ¿sí? Se tiene que como determinar esa finalidad de nuestra base de datos. Si otra persona va a utilizar nuestra base de datos, debemos asegurarnos qué información se le va a dar a conocer a esta persona, ¿sí? ¿Qué información es necesaria? El segundo, pensar en la información que se va a almacenar en la base de datos. Normalmente la información se divide en grandes categorías, ¿sí? La identificación precisa de estas categorías es vital para el diseño de nuestra base de datos eficaz, ¿sí? Tenemos que identificar como esas partes que van a ayudar a almacenar nuestros diferentes tipos y cantidad de datos de cada categoría, ¿sí? Por ejemplo, una base de datos concebida para realizar el seguimiento de las ventas incluirá un cliente, un producto y una factura, ¿sí? Y una base de datos para registrar las calificaciones de un alumno incluirán el alumno, la clase y los trabajos que tiene dicho alumno con los que se van a terminar dichas notas, ¿sí? Vamos a pasar a la tercera. Nuestro tercer punto para nuestra planificación sería, una vez hayamos determinado las grandes categorías que nombramos anteriormente, se tiene que tener en cuenta cómo estas se van a relacionar entre sí. Para ello debemos escribir frases sencillas frases sencillas que describan la forma en la que estas interactúan, ¿sí? Interactúan estas categorías. Por ejemplo, los clientes realizan un pedido de un producto y las facturas registran los pedidos de los clientes. Cada uno de estos pares indican la relación entre los datos de una categoría y los datos de otra. El otro tip sería el cuarto. Ya sería, una vez identificada la información, ya se puede organizar una base de datos. Listo, ya tenemos nuestra identificación, ya sacamos nuestras categorías, ya como que individualizamos los datos. Ahora vamos a organizar nuestra base de datos. En la terminología de la base de datos, estas categorías de información reciben el nombre de tablas. Ahí es donde ya empezamos a usar el concepto de tablas. Las tablas se utilizan para agrupar los datos de un elemento o una finalidad en común. Por ejemplo, puedo utilizar una tabla de datos para almacenar el nombre, dirección, y puedo utilizar otra para almacenar información sobre transacciones como, por ejemplo, la fecha de venta, el número del artículo, el precio,
por unidad, etc. Normalmente la base de datos se organizan de unas, o sea, tienen tres formas de organizarse. Una única tabla en un solo archivo, ¿sí? Que serán, esos digamos que sean como nuestras normalización, ¿sí? Ya pues, tocamos un poco de normalización. Una única tabla en un solo archivo utiliza una única tabla si necesita supervisar datos de una sola categoría, como los nombres y las direcciones. La otra forma sería varias tablas en un único archivo. Utiliza varias tablas si los datos son más complejos, como los clientes, los productos y las facturas. Y se pueden utilizar varias tablas cuando se usan varios archivos, si necesita compartir los mismos datos entre diferentes soluciones de base de datos, compartir porque esa base de datos necesita otro dato para funcionar, ¿sí? Por ejemplo, puede almacenar la información sobre los impuestos o los envíos de un archivo diferente si se desea utilizar esa información para dar solución a otro problema. Ya seguimos con el quinto, ya vamos con el quinto, como es el quinto paso, que va a ser determinar las tablas de base de datos y los datos que van a incluir. A su vez, qué campos se van a necesitar, ¿sí? Digamos, para facilitar esta búsqueda y la ordenación de registros, creé campos distintos para nombre, apellido y el tratamiento de cortesía, como, no sé, señor o doctora, ¿sí? Ya es como más cortesía, ¿sí? Y los elementos de dirección, que serían ciudad, estado, providencia, país y el código postal. Si separan los datos de varios campos al introducir los datos, se facilitará el proceso de creación de futuros informes, porque se va a tener más acceso a estos datos de una manera más eficaz. Seguimos con el sexto. Nuestro sexto paso sería decidir los campos que contendrán datos comunes entre las tablas. Por ejemplo, una base de datos con un negocio de panadería puede incluir la siguiente, o sea, puede incluir una tabla como una tabla de clientes que almacena los detalles de los clientes, una tabla de producto que contiene la información de los productos, una tabla de elementos en línea que almacena la información de los productos vendidos y las tablas de las facturas, que incluye pues los datos de los pedidos que han hecho dichos clientes que tienen pues una factura. Cada tabla tiene solo un tema y todos los campos de esta tabla hacen referencia únicamente a este tema. Por ejemplo, los campos de un registro de tabla cliente almacenan toda la información sobre el cliente. Por ese motivo, puede asignar a cada cliente un número de identificación exclusivo, porque pues solo nuestro cliente va a tener esa información del cliente y se puede acceder solo a la información del cliente. ¿Listo? Empezamos con nuestro séptimo punto, que son determinar los campos coincidentes de cada tabla y redondear cada uno de los o sea, como redondearlos con círculos para identificar nuestra planificación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un cliente, ¿cierto? Un cliente y nosotros tenemos diferentes tablas, ¿sí? Entonces tiene un ID de cliente, un nombre, dirección, país, teléfono, fecha y vendedores, ¿listo? Y también tenemos un ID de cliente, un ID de factura, un ID de fecha pedido, una factura, un descuento, una región y un vendedor. Y tenemos otra que es ID de factura, ID de producto, precio por unidad, cantidad. Y todos estos ID que tenemos, donde tenemos ID de cliente, ID de cliente donde tenemos la misma ID de factura, podemos ir como sacando ese dato que es reiterativo en dichas tablas anteriores de factura, de producto y de cliente. ¿Listo? Ya podemos dar la séptima. La séptima que en cada una de las tablas establece los campos que van a almacenar los datos y cuáles se usan desde otras tablas. O sea, ya es la relación que van a tener esas tablas. En función del tema de las tablas, puede comprobar que la ubicación es la más lógica para almacenar los datos y dónde se deben utilizar los datos de una tabla relacionada. Todos los campos deberán aparecer solo una vez en la base de datos, a excepción de los campos coincidentes.
campos que no permanezcan, o sea, que no pertenezcan al tema de la tabla. ¿Sí? Yo no puedo tener, en mi tabla cliente, no puedo tener un tema, un ID de, no sé, el nombre del producto, porque en realidad es la tabla del cliente que es nuestro como objeto principal nuestra tabla, y tiene pues su llave principal, que sería pues su ID. Lo podemos ver como el ID del usuario. Ya pasaríamos al octavo paso, que sería determinar las relaciones existentes entre las tablas. En la planificación se debe dibujar como una línea de cada campo que coincide con la tabla, o sea, que coincide y corresponde a la de la tabla relacionada, ¿sí? Entonces, digamos, un ID cliente se relaciona con el ID de la factura, de nuestra factura, que tiene una fecha de pedido, un subtotal, una región y un vendedor. ¿Listo? Ya podemos pasar a nuestro noveno paso, que se debe determinar si tiene que, o sea, con quién tenemos que compartir, con qué tipo de usuarios debemos compartir esta base de datos y qué forma podrán acceder a los archivos que va a tener esa base de datos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta la consulta, o sea, el tipo de usuario al cual se le va a dar acceso a cierta parte de nuestra base de datos, porque no todos los usuarios van a tener el mismo acceso que puede tener un administrador o que puede tener un vendedor. Nuestro paso 11 sería determinar quién va a usar nuestra base de datos, ¿sí? Y es parecido al anterior, es como generar esas restricciones al crear la base de datos y asignar esos privilegios que sean necesarios para una correcta ejecución, y brindarle todo el acceso a la base de datos al usuario final y a los usuarios que tienen un acceso secundario de esta base de datos. Ya faltaría la última, que sería la 13, que sería determinar las prestaciones que necesita y la planificación y planificar una presentación distinta para cada tarea. Por ejemplo, crear presentaciones diferentes para imprimir etiquetas o sobres, ¿sí? Esos serían como los pasos que se tendrían que tener en cuenta al planificar una base de datos. Ya continuaremos con la parte del análisis de nuestra base de datos. Listo. Para continuar con el análisis hay que mirarlo como un diseño de la base de datos. Es esencial hacer un análisis de los requerimientos del sistema del cual nos enfocamos. Primero, debemos hacer un requerimiento o especificar qué se necesita en la app o en la aplicación o en el sistema que vamos a implementar. Segundo, tenemos que permitir que las personas vean los elementos lógicos separados de los físicos. Después también desarrollar un modelo físico eficiente donde se podrá demostrar o utilizar la aplicación. Bueno, el primero, este es el que está apareciendo en pantalla, es un sistema el cual se requiere para realizar un buen análisis de una base de datos, en el cual se estipula, pues, primero que todo, un diseño conceptual, un diseño lógico, un diseño físico y al final la implementación de la base de datos. ¿El diseño conceptual en qué consiste? El diseño conceptual consiste en el esquema de una especificación gráfica de los datos para un sistema de información. También hay que restringir a la información de usuarios restringir la información de los usuarios y hacer restricciones asociadas a dichos datos. El diseño lógico de una base de datos, ¿en qué consiste? Consiste en que es un esquema lógico de una descripción de una base de datos, en los términos de unas estructuras de datos que pueden procesar un tipo de sistema de base de datos. Además de eso, en el diseño lógico se puede implementar tanto lo que quiere el usuario como lo que se va a ver en la pantalla que pues, los usuarios van a ver. Con esto se puede llegar a algo más profundo de la base de datos, como lo que ya llegamos a lo de las tablas, a lo de los requerimientos que se necesita para cada base de datos. Bueno, el diseño físico ya va más estamos más cerca a la implementación.
Porque primero que todo el diseño físico optimiza el rendimiento, que a la vez asegura integridad en la base de datos para evitar repeticiones innecesarias en los datos. Aquí es donde se implementan totalmente las tablas que se vieron en planificación. Además, una vez completado este diseño físico, una vez terminamos el diseño lógico, se implementa el diseño físico y se deben separar el uno del otro, para que así, tanto en lo personal como en lo físico, se vea una toma de decisiones en las cuales se listan 8 listas que hay. Por ejemplo, la primera, convertir entidades en tablas físicas. La segunda, atributos a utilizar en las columnas de las tablas físicas, columnas en las tablas para definirse como claves, índices para definirse en las tablas, vistas que deben definirse en las tablas, cómo desnormalizar las tablas, también es muy importante, y también resolver las relaciones que hay de varios con varios y los diseños que se pueden beneficiar del acceso de la tabla. Para realizar entonces ya para concluir nuestra exposición, para realizar el análisis correcto y seguro de una base de datos se requiere que a partir de la toma de verificación de información se realicen 3 pasos esenciales en la misma, ¿sí? Como son el diseño conceptual, el diseño lógico y un diseño físico, ¿sí? Para llevar así a cabo la implementación de cada sistema de base de datos en un sistema ordenado y seguro para nuestros usuarios y para nuestro cliente final. Además de eso, al realizar un cotejo de los datos que se van a usar, nos ayudará a llevar a cabo una base de datos con una estructura y diseño adecuado. Para ello, se deben tener en cuenta el tipo de cliente y qué acceso va a tener con cada uno de los datos. Además de esto, se debe tener en cuenta la relación que se tiene entre los datos para evitar reiteración entre ellos, como le digo, lo de las tablas. También el uso de las tablas nos permitirá la comparación de la información que sí coincide y los datos coincidente y los datos que se usarán de otras tablas. Y ya por último la bibliografía y la evaluación que la vamos a dejar anexa a este video. Espero que hayan tenido todo muy claro y si no, pues que me ocupen.